Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Si usted seguramente entra a través de Facebook o YouTube, usted va a encontrar encima una placa que dice ayúdenos a crecer. Efectivamente esa es la forma que le pedimos que nos ayude a crecer. ¿Cómo nos puede ayudar a crecer? Bueno, aportando lo que pueda. Tenemos un menú de opciones en las cuales puede ver donde usted y su bolsillo y su capacidad de generosidad pueda tener para colaborar con TLB1 y poder llevar a todos ustedes no solo el trabajo y esto que hacemos permanentemente a través de toda la programación, sino poder cumplir con nueva programación, nuevos desafíos para el año 2018. Perdón, me quedé en 1900. Y así que esperamos de todos su generosidad. Tenemos más de 200.000 visitas semanales. Sería fantástico que con un poquito de conciencia nos den una ayuda. También quiero contarles que el sitio web nuevo que se fundó, que se llama CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano, me gustaría que observe esta presentación. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, seguimos aquí, ya sabe, si quiere los cursos de formación, quiere colaborar, va a encontrar un menú muy interesante, muy valioso de formación y esperamos en algún momento poder incorporar prontamente muchos pensadores autodidactas profesionales iberoamericanos de toda nuestra América, porque la idea es justamente presentar el pensamiento americano, no solo argentino, americano a pleno. Así que los invitamos a poder colaborar con eso y también nutrirse de todos esos cursos de formación. Bueno, el tema que nosotros tenemos que pensar o vamos a dedicar el programa de hoy es un poquito, rescatar un poquito de la historia y un poquito de la realidad iberoamericana o hispanoamericana o la geopolítica mundial, porque en realidad estamos todos en esta globalización muy enlazados. Me gustaría profundizar un poco más y para eso no hay nadie mejor que el licenciado Marcelo Gullo. Gracias, Marcelo Gullo, por estar con nosotros. Gracias a vos por invitarme nuevamente. Marcelo Gullo, quiero aclarar que es politólogo, analista, consultor político internacional, es historiador, docente, escritor, autor de varias publicaciones, pero la más notoria es La insubordinación fundante, que ha hecho 2 tomos relacionados también al tema económico. Es licenciado en Ciencias Políticas, tiene un magíster en Relaciones Internacionales y uno de los temas que lo destaca también mucho, aparte de ser un gran pensador, es que fue discípulo de 2 grandes, el brasileño Hélio Jauranive y el oriental Metol Ferré. Así que gracias. La pregunta en general es, bueno, habíamos hablado, hay un contexto internacional, hay una globalización internacional, pero tenemos riquezas, tenemos apetencias para muchos fuertes y de alguna manera el tablero internacional juega de una forma en la cual nosotros estamos vulnerables. ¿Cuán vulnerables estamos? Mira, yo creo que la Argentina está para el cachetazo. Es decir, la Argentina está a portas, ¿no es cierto?, de una fragmentación territorial nuevamente, está a porta de una desindustrialización nuevamente y está también a porta de una desintegración cultural nuevamente. Pero creo que esto y nuestra ubicación en el mundo actual no se explican sin la historia, es decir, no se explican sin la historia. Y entonces tenemos que retrotraernos necesariamente a la historia, a muchos años atrás, y ahí tenemos que entender que lo que nos pasa hoy es el resultado de una política británica aplicada sobre todo a Hispanoamérica. La política británica aplicada sobre Hispanoamérica, a partir más o menos, ¿no es cierto?, de que comenzó a quedar claro que estas tierras iban a separarse de España, Inglaterra comenzó a reflexionar cómo iba a quedarse con el Bocato di Cardenale, que era la América española. Inglaterra miraba a la América española como un gato mira al canarito. Acordémonos que era el único gran mercado del mundo en ese momento, África no existía, Asia estaba lejos, las riquezas eran las riquezas de la América española.
Y entonces Inglaterra había probado por la fuerza y había sido derrotada en Cartagena de India, ¿no es cierto?, con ese gran hombre que fue Blas de Lezo, ¿no es cierto? Medio hombre, ¿no es cierto?, que había derrotado a los ingleses no teniendo nada, y al hermano de George Washington, porque gran parte de los expedicionarios ingleses eran norteamericanos. Y después, ¿no es cierto?, la gran derrota británica en las calles de Buenos Aires en 1806-1807, esa gran derrota que hace el pueblo porteño acompañado de todo el pueblo de la patria grande, alto peruano, orientales, chilenos, derrotando en las calles de Buenos Aires a su majestad británica. Entonces los ingleses reflexionan cómo hacemos para quedarnos con esto, que no pudimos quedarnos con la fuerza. Y entonces ahí elaboran una estrategia de subordinación ideológica cultural de Hispanoamérica. Esa estrategia tiene tres partes, tres pilares. Los ingleses van a predicar, en alianza con la oligarquía financiera mundial, el libre comercio, sobre todo Hispanoamérica. ¿Para qué? Para que si se produce la ruptura con España, las jóvenes repúblicas que surjan se incorporen como mero segmento indiferenciado del mercado mundial, como simple productor de materias primas, porque la industria daba poder. Entonces Inglaterra no quería que estos países se industrializasen. El segundo elemento, si el primero era la prédica del libre comercio, para que nos incorporemos como simple productores de materias primas, cacao, café, algodón, lo que fuese. El segundo elemento era la prédica de un nacionalismo de campanario, es decir, la prédica de un nacionalismo argentino, de un nacionalismo chileno, de un nacionalismo peruano, enfrentados unos con otros, de espalda unos con otros, para romper la idea de la constitución de un gran Estado que no sería otra cosa que el producto natural de la nación preexistente, la nación hispanoamericana o iberoamericana que preexistía, ¿se entiende?, al momento de la independencia. Entonces Inglaterra ve claro que no debe salir de este proceso un solo Estado, sino que debe fragmentar la región en la mayor cantidad de pedazos posible, y esos pedazos fragmentados predicar en ellos un nacionalismo de campanario, es decir, hacer olvidar que eran hermanos para que se enfrentasen unos con otros, crear guerras unos con otros, porque la guerra crea odio, y así destruir la idea de una patria grande, así destruir la idea de un nacionalismo continental que expresase a esa nación iberoamericana. Y el tercer elemento era la prédica de Inglaterra, ¿no es cierto?, aliada a la oligarquía financiera mundial, en la segunda estaba aliado a las oligarquías locales, la prédica del iluminismo para desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. ¿Por qué? Porque la élite política británica está perfectamente consciente, es un poder autoconsciente de que todas las naciones en el mundo, todas se han construido a partir de una fe fundante. Y si vos le sacás a una nación su fe fundante o impedís que surja, inhibís la construcción del poder nacional. Estos fueron los tres pilares a través de los cuales Inglaterra buscó que estos lugares sean una colonia informal de Gran Bretaña. No iban a tener la bandera británica. Cada república iba a tener su propia bandera, su propio himno, su propio ejército, pero un ejército fantoche que no iba a tener poder real, ¿no es cierto? Éramos una semicolonia. Teníamos todos los atributos formales de la soberanía sin en realidad tener soberanía. Claro. Ahí vemos, bueno, que quieren romper, bueno, el mercantilismo español, que era el hecho más trascendente, llamémoslo, de ellos, y por supuesto lo que acabas de decir, ¿no? Esta infiltración cultural, el libre comercio con la oligarquía financiera y el iluminismo. Ahí entran las independencias, que es quebrar prácticamente todo el espíritu de unidad de la Gran España, ¿no?, en América. ¿Cómo podemos catalogar a los independistas, llamémoslo de alguna manera? ¿Pro-británicos? No. ¿Qué es lo que estimula? Hay que ser muy claro en eso, porque los procesos históricos son siempre procesos muy complejos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que habría que rescatar de todo esto? Habría que rescatar, ¿no es cierto?, que cuando los padres libertadores hacen el proceso de independencia, quieren hacer al mismo tiempo el proceso de unidad continental. ¿No? Y entonces lo que les pasa a ellos es que cuando quieren hacer el proceso de unidad continental es cuando Inglaterra empieza a jugar todas las fichas en contra de ellos mismos. El clásico ejemplo es el de Bolívar.
A Bolívar lo acompañan y lo ayuda, mientras que Bolívar está haciendo la independencia. Cuando la independencia se aproxima a su final y tiene que hacer la unidad continental, es ahí cuando todos los que estaban aliados de Bolívar se le dan vuelta. Y es ahí cuando Bolívar se da cuenta de cuál es el juego británico. El juego británico que es a través de las logias, y entonces el famoso decreto de Bolívar suspendiendo todas las logias, prohibiéndola a muerte. Porque se da cuenta de que ahora ha comprendido el juego real en el cual él mismo está inmerso. Porque muchas veces los hombres actuamos en política sin entender el juego en el cual estamos, el ajedrez en el cual estamos, sin entender a veces que somos una pieza que nos están moviendo. Cuando él entiende esto, dice prohibición de las logias, unidad continental a muerte, pero ya era tarde, porque todos sus capitanejos controlados por las logias se empiezan a sublevar, ¿no? Y mueren en el camino yendo para el destierro. En la misma categoría lo podemos poner a San Martín. Claro, San Martín lo mismo hace, se entiende, cuando está en el Perú. Y después de los libertadores, ¿no es cierto?, tenemos la concreción del proyecto británico. Es decir, cada república se incorpora al mercado mundial como simple productor de materia prima, contrario sensu de lo que va a hacer Estados Unidos, que se va a industrializar con un esquema proteccionista. Cada república hispanoamericana se empieza a considerar enemigas una de otra, ¿cierto?, de espaldas mirando a Inglaterra y enemiga una de otra, guerras entre ellas y el comienzo, se entiende, de la prédica del iluminismo. Y 100 años de soledad. 100 años de soledad en donde ya nadie sabe que éramos una misma patria, nadie sabe que éramos una misma nación, ¿está? Una nación inconclusa, nadie sabe que los ejércitos de un lado y de otro estaban compuestos por hispanoamericanos y que no había ninguna diferencia entre ellos. Y entonces ahí, después de ese año de soledad, lo que hay que rescatar, ¿qué es? Que empiezan a aparecer hombres de distintos lugares, con proveniencia y lógica totalmente distinta, que empiezan a decir: acá hay algo que no funciona, hay algo que está mal, hay algo que está mal, hay algo que es falso, hay algo que es falso. Pero lo hacen desde postura ideológica distinta, como quien corre el velo de algo que está cubierto, ¿no es cierto? Y cada uno de un ángulo empieza a observar lo que hay dentro de esa sala. Y el primer hombre que hace esto es José Enrique Rodó. José Enrique Rodó, ¿no es cierto?, el uruguayo, que no provenía de las filas del pensamiento nacional ni del Partido Blanco, sino lo contrario, del Partido Colorado. Rodó se da cuenta y dice: pero señores, dice, empieza a pensar, acá hay una magna patria, hay una patria que se extiende desde México hasta Tierra del Fuego. Escribe un libro que a veces para nosotros hoy no nos dice nada, pero en el momento decía mucho, que es el Ariel de Rodó, donde le va a decirle: los jóvenes que no tienen una misión que cumplir en la historia son jóvenes muertos. Claro. Y la misión de ustedes es la reconstrucción de la unidad perdida. Pero Rodó hace una cosa magnífica, porque Rodó va a entender que esa reconstrucción a la cual él le propone a los jóvenes, esa misión, la reconstrucción de Hispanoamérica es más que los países hispanoamericanos. Claro. Hispanoamérica es más el Brasil. ¿Por qué? Porque la primera unidad que Inglaterra destruyó es la unidad en la península ibérica. Claro. La unidad en la península ibérica, la unidad entre Portugal y las otras Españas. Cuando destruye a la doble monarquía que se había creado con Felipe II. De ahí que cuando surge Portugal, surge como un poder enfeudado en 1640 al poder británico, porque la independencia de Portugal es una maniobra británica para romper ya la unidad de nuestros pueblos allá en la misma península. Y entonces vos tenés Rodó, que evidentemente había leído a otro hombre, aunque no lo cita, al cual él había leído, es clarísimo, y que le va a dar la pista que esto era así, que es un portugués, Oliveira Martin. Oliveira Martin crea lo que se llamó el iberismo. Oliveira Martin, un libro muy importante, muy pequeñito también, pero eran libros pequeños pero muy densos, Historia de la civilización ibérica. ¿Por qué dice esto Oliveira Martin? Porque Oliveira Martin dice: no voy a ponerle Historia de la civilización hispánica porque es como España se robó el nombre de todos. Entonces vamos a buscar un nombre que no cree susceptibilidad. Entonces dice: vamos a hacer Iberia. Y entonces dice: España, Portugal, las España y Portugal son la misma cosa. Ha sido destruida por una maniobra británica. Entonces él crea el iberismo, ¿no? Crea el iberismo. Y fue un movimiento muy importante. Ahora, fíjate vos que uno lo hace desde Portugal. Observa esto, desde la tradición portuguesa, lo cual era muy difícil, por la historia que se había enseñado que Portugal era amigo de España, toda una historia falsa. Rodó lo hace acá, y el mensaje de Rodó es como un reguero de pólvora
llega hasta México como el cólera, y ahí hay un hombre fundamental que es José Vasconcelos, mexicano, ¿no es cierto?, que dice, señores, Rodó tiene razón, pero no solo tiene razón porque nos llama a construir una magna patria que va a llamar a esa magna patria Vasconcelos Indoamérica. Indoamérica no por indígenas, sino porque nosotros éramos las Indias. Éramos las Indias en la época de nuestra unión con España. Entonces Vasconcelos va a decir, Rodó tiene razón, pero hay algo que Rodó no ha visto, que esto también es una lucha metafísica. Va Vasconcelos a ir a una especie de filosofía de la historia y va a decir, la vieja oposición entre el mundo anglosajón y el mundo latino, entre el utilitarismo, entre considerar que solo es valioso lo que es útil y el mundo de los ideales y de los principios, esa lucha que se daba, se entiende, en el viejo continente se traslada a América. Por lo tanto, nosotros somos herederos de esa lucha y la derrota de la Armada Invencible es nuestra derrota. Dicen. Y entonces va a decir, nosotros tenemos dos raíces, esta raíz indígena, esta raíz hispánica, ambas son nuestras, porque el que llegó dejó de ser como era y el que estaba dejó de ser como antes del que llegara. Y entonces Vasconcelos le da a esto de Rodó un carácter filosófico en su famoso libro La raza cósmica. Dice, nosotros estamos destinados al éxito. ¿Por qué? Somos el preanuncio de lo que Dios quiere. Acá todo el mundo se mezcla sin prejuicios. Se mezcla sin prejuicios. Acá está la raza amarilla, está blancos, hay indios, hay negros. Esto es el preanuncio, se entiende, de lo que Dios quiere. Eso es bien hispánico. Bien hispánico, muy hispánico. Pero vos fíjate que pasa otra cosa muy curiosa. Si por un lado te dije a Rodó, por otro lado te dije, ¿no es cierto?, a Oliveira y a Martín. Hay un hombre que podemos decir es un hombre del pensamiento de derecha, que es Rodrigo de Maeztu, ¿no? Que había sido embajador en Argentina y va a escribir un libro fundamental que es Defensa de la Hispanidad. Es decir, él se da cuenta también de que no hay una nación argentina, una nación chilena, una nación peruana, sino que hay una nación que es Hispanoamérica. ¿Qué es lo que Rodó les dice a los chilenos el día que lo invitan a él como gran literato a ser orador en los festejos de la independencia de Chile? Dice, señores, ustedes están festejando independencia que es falsa. Lo que ustedes llaman nación es una provincia de una gran nación. No está mal el amor a la provincia, está muy bien el amor a la provincia, como el amor a la aldea, pero nuestro amor debe ser superior a la magna patria. Y ahí aparece otro hombre argentino que es, ¿no es cierto?, Manuel Ugarte. Manuel Ugarte, que queda impresionado con el discurso de Rodó, con Vasconcelos, y Ugarte va a gastar toda su fortuna recorriendo Hispanoamérica, predicando su libro El destino de un continente y el porvenir de la América Española. Su primer libro se llama El porvenir de la América Española. Y él dice, señores, tiene razón Rodó, tiene razón de Vasconcelos, pero acá hay una cuestión de orden geopolítico. Si nosotros no nos unimos, nos comen como aceitunas. ¿Por qué? Porque él se pregunta, ¿dónde está el origen de la fortaleza de los Estados Unidos? El origen de la fortaleza de Estados Unidos está en que el proceso de independencia norteamericano terminó en la unidad. ¿Y cuál es el origen de nuestra debilidad, de nuestra impotencia? En que el proceso de independencia hispanoamericano terminó en la desunión. Si queremos igualar poderes y que no nos coman como aceitunas, tenemos que hacer lo mismo que ellos, es decir, la unidad. En esa, por supuesto, hiciste todo un balance general. Obviamente entran los coletazos, como vos decís, Inglaterra siempre está metiendo la cola, ¿no? Entre unitarios y federales aquí en la Argentina, en Uruguay, en la banda oriental, vemos en Brasil también conflictos, los vemos en diferentes países. Esos coletazos siguen a través de la historia, ¿por qué? Porque generó un germen pro-británico en las Américas para romper de adentro también el espíritu español, pero eso me lo vas a contestar después de este pequeño corte. Ya volvemos con Marcelo Bullo. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano.
Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Bueno, seguimos con Marcelo Gullo sobre esta clase de historia extraordinaria que también nos hace entender un poquito de la fragmentación que vivimos también, o lo posible que vaya a enfrentar la Argentina en un futuro cercano, y también otros países iberoamericanos con toda certeza. Te decía en el bloque anterior que todo esto que Inglaterra ha trabajado profundamente, que lo has dicho muy bien, el iluminismo, el libre mercado, etcétera, la influencia cultural, generó coletazos en diferentes épocas de la historia. ¿Por qué hay sectores que lo masticaron también y otros siguieron con esa raigambre hispánica? ¿Por qué hay un choque hasta en lo político y lo cultural? Era natural, porque lo que los ingleses van a predicar, aliados de las oligarquías locales, por ejemplo la oligarquía que derrota a Rosas en Caseros, van a predicar el nacionalismo de campanario. Y ellos se quedan con el poder y a partir del poder falsifican la historia. O sea, hay una historia falsificada, construida para hacer creer a los argentinos que la nación argentina existió desde siempre, sin entender de que todos derramamos la misma sangre en todas las batallas, todos juntos. Y lo mismo le va a pasar a Colombia. Van a crear un falso nacionalismo colombiano, un falso nacionalismo peruano, un falso nacionalismo chileno, y eso va a hacerse carne, porque eso va, ¿no es cierto?, a hacerse carne en el hombre concreto que va a la escuela. Desde los 6 años el hombre va a la escuela y ahí se lo adoctrina en ese nacionalismo de campanario. Que vendría a ser la historia oficial famosa, la historia oficial que vivimos todos. Claro, pero ese nacionalismo de campanario, el creer que la Argentina es una nación, cuando en realidad hay una nación inconclusa, que es una nación hispanoamericana, es artificial. Es tan artificial porque hay un pueblo continente. Vos podés ir en bicicleta de acá, ¿se entiende? Tardando México, 2 años en México, sin cambiar nunca de lengua. ¿Y cuál es la prueba de que esto es así? Que muchas personas, muchos intelectuales, desde posturas ideológicas totalmente antagónicas, cuando empiezan a pensar seriamente, sin prejuicios, llegan a la misma conclusión. Yo te decía hace un ratito, Rodrigo de Maeztu, desde la derecha española, el hombre dice, señores, ustedes en Hispanoamérica son una nación. Pero vos fíjate otro ejemplo que lo comprueba desde un ángulo ideológico totalmente distinto. Un hombre que proviene de las antípodas del pensamiento, a Rodrigo de Maeztu, y de las antípodas también geográficas. Viene de Rusia, se llama León Trotsky. Trotsky, que se fuga, ¿no es cierto?, porque Stalin quiere matarlo, a Suecia, después a Francia, va a México. Como todo ruso no sabe nada de Latinoamérica, ni de Hispanoamérica, ni de Iberoamérica, no sabe nada porque a los rusos eso no le interesaba, ¿no? Nosotros no existíamos, pero el tipo dice, estoy en México, tengo que entender dónde estoy. Y el tipo empieza a estudiar, empieza a entender, y para sorpresa de los marxistas argentinos, los trotskistas, imagínate, está Trotsky allá en México, van como que está San Pedro, entonces van a buscarlo, a hablar con él, entonces dicen, bueno, ¿ustedes qué quieren acá? Hablar con usted, maestro. Bueno, dice, ¿y qué quieren hacer? ¿Y la revolución socialista? No, le dice Trotsky, olvídense. Usted no puede hacer ninguna revolución socialista, porque ustedes no han hecho la revolución nacional. Acá hay una nación inconclusa, ustedes no han hecho la nación. Los tipos lo miran diciendo, pobre Trotsky, no entiende nada. Mire, le dicen, está la nación argentina, está la nación chilena, acá están las naciones. No, le dice Trotsky, acá ustedes están completamente equivocados. Acá hay una sola nación, desde la Tierra del Fuego hasta México, que fue fragmentada. Hay una nación inconclusa, le dice Trotsky. Ustedes son una sola nación. No hay una nación argentina, una nación colombiana, una nación venezolana, son una sola nación. Es decir, le está diciendo lo mismo. Desde el marxismo, si un hombre que venía de las antípodas geográficas y de las antípodas del pensamiento de Rodrigo Maeztu, la misma cosa. Sí, a mí me parece importantísimo esto, vos fíjate, porque es la prueba de que ese objeto existe.
O sea, ese objeto del que estamos hablando, esa nación inconclusa, esa nación hispanoamericana existe. Vos tenés un hombre que viene de acá, de la derecha, un hombre que viene de la izquierda, miran este vaso y dicen, Marcelo, esto es un vaso. Y no ve que está a mitad lleno, si no lo completaron. Está inconcluso, está en una nación inconclusa. Por eso te digo que, claro, a pesar de la prédica cultural de ese nacionalismo de campanario, a pesar de que esa es la historia oficial, hay una cosa que es imposible de borrar, que nosotros tenemos la misma lengua, tenemos el mismo Dios, tenemos los mismos valores. Lógicamente, como provincias, cada uno tiene su pigmento, su pigmento, uno más oscuro, uno más clarito, ¿no? Uno come más picante, el otro menos, uno come más carne, el otro menos, de acuerdo al lugar donde está y a lo que tiene en el momento, ¿no es cierto? Claro. Ahora, en esa fragmentación que bien, tal cual decís, que es una misma nación, que en realidad lo ve Trotsky y lo vemos, por lo menos lo vemos muchos, que somos hispanistas y que comulgamos con esto. Rodó, Vasconcelos, Rodrigo de Maeztu, incluso en Argentina un hombre como José Ingenieros, al final de su vida, se da cuenta de lo mismo. Se da cuenta que hay un nacionalismo continental. Es decir, fíjate que provienen de lugares... Lo reconoce hasta Juan Manuel de Rosas. Claro, provienen de lugares completamente distintos y al final se dan cuenta, porque al final se tienen que dar cuenta de la realidad. En la realidad supera la biología. La política del divide y gobernar. Claro, ¿no? la que aplicó Inglaterra y después siguió aplicando Estados Unidos sobre nosotros. Entramos en el siglo XX, siglo XXI, estamos viviendo lo que estamos viviendo y vemos también determinados intereses. Son los mismos actores que siguen jugando en el divide y gobernar. Hay otros actores nuevos que formen parte de esta escaramuza que estamos recibiendo para algún día probablemente fragmentarnos a nosotros o a otros países hispanoamericanos. Bueno, Inglaterra siempre actuó aliada de la oligarquía financiera internacional. Hay una unión una unión sustancial entre el poder británico y esa oligarquía financiera internacional. Lo mismo va a ser, ¿no es cierto?, Estados Unidos, cuando después de Wilson empieza a heredar ese poder, de a poco empieza a heredar ese poder británico y esa alianza con la oligarquía. Estados Unidos va a heredar las dos cosas y se va a comportar sobre nosotros de la misma manera. No te olvides de vos, Roosevelt, cuando dijo, estas tierras no podrán ser dominadas hasta que extirpemos el catolicismo de ellas. ¿Está? Porque el catolicismo le da unidad, entonces todo lo que da unidad debe ser destruido, lengua, religión, costumbres, memoria, la memoria de que éramos una misma patria, eso debe ser destruido y eso es el nacionalismo de campanario. Entonces siempre hay nuevos actores, pero la política sigue para nosotros siendo la misma, es decir, nos aplican el mismo plan. Entonces vos fíjate a qué situación llega la Argentina hoy. La Argentina hoy, yo te decía cuando empezamos esta charla, está para el cachetazo. Se está al punto de su desindustrialización completa. Está al punto de una nueva fragmentación territorial y está al punto de una nueva disolución cultural. Y claro, ¿por qué esto es así? Y esto es así porque lo que había tratado de detener eso, y a muchos no les gusta cuando uno dice estas cosas, ¿no es cierto?, era un movimiento político nacido en el año 1943 y fortalecido en el 45, que había llevado a la conciencia de las masas, ¿verdad?, las tres contracaras de lo que Inglaterra predicaba. Es decir, había llevado a la conciencia de las masas la idea de que la Argentina tiene que tener un destino industrial, había llevado a la conciencia de las masas la idea de un revisionismo histórico y la idea de una patria grande, y había llevado y reintroducido en las masas la idea de trascendencia. Ese movimiento político fue el peronismo. Entonces es lamentable que haya muchachitos jóvenes, bien intencionados, que demuestra que muchos libros hacen mal, que andan predicando en contra del peronismo sin darse cuenta, estos pobres muchachitos, que era el único movimiento político en América Latina y el único movimiento político que hizo que el movimiento de los trabajadores, en vez de tener una hoz y un martillo, en cada sindicato tuviese una cruz y una imagen de la Virgen. Esto era consustancial, esto es sustancial, esto es lo sustancial del fenómeno político. Después los errores, los miles de errores, son parte de la política y ellos se fijan en los miles de errores y no en lo sustancial, se fijan en el accidente y no en la sustancia. Entonces ese movimiento político es el peronismo, porque claro, hubo muchos otros políticos
muchos otros pensadores, que vieron estas 3 estrategias británicas, pero cada uno veía una parte de la estrategia británica. Había algunos que veían el tema de la desindustrialización, es decir, el que éramos una colonia porque éramos simplemente productores de materias primas. Entonces proponían la industrialización, es decir, veían una pata del poder británico, una parte de la estrategia de subordinación. Otros veían otra patita, es decir, veían el tema de la fragmentación territorial, de la balcanización. Por ejemplo, Aya de la Torre vio 2 patitas, ¿está? Vio la estrategia de desindustrialización y la estrategia de balcanización. Y creó un movimiento político que tenía esas 2 banderas, democratización, industrialización e integración, reconstrucción de la unidad perdida. Pero él nunca logró ver la tercera parte de la estrategia británica, que era la prédica del iluminismo, para desterrar del corazón de las masas la idea de trascendencia. El primero que ve las 3 estrategias británicas y que elabora un movimiento político y una doctrina para contrarrestar a las 3 partes de la estrategia británica es en Argentina Juan Domingo Perón. Cuando dice entonces industrialización, patria grande, es decir, unidad continental, América Latina ahora o nunca, y el justicialismo es una filosofía de vida profundamente popular, profundamente cristiana, en contra del iluminismo. Es el primer movimiento político latinoamericano, iberoamericano, no iluminista, anti-iluminista. Vargas no pudo hacer eso. Vargas se da cuenta en Brasil de una de las patas de la dominación británica, el tema de la industrialización. El Brasil, cuando Vargas llega al gobierno, es un Brasil que vive el 60% de la exportación de café. Solo vive de eso. Cuando el café se cae, el Brasil se cae. Entonces Vargas empieza el gran proyecto industrializador del Brasil. Pero Vargas entiende poco el tema de la integración, la entiende más que otros, pero no la entiende del todo, y no entiende el tema del iluminismo. ¿Por qué se dan determinados personajes tan fuertes en una época? ¿Por qué justo, qué crisis hay en el siglo XX que surge un Perón, que surge un Vargas, que por lo menos, como bien decís, y otros personajes tan extraordinarios en Chile, Colombia, etcétera? ¿Qué pasa? Porque nosotros estamos dentro de un tablero de ajedrez mundial. Entonces, los pueblos pueden hacer una cosa o la otra dependiendo de la circunstancia internacional. Cuando se produce conflicto, un gran conflicto, un enfrentamiento en el centro del poder mundial, se abre una ventana de oportunidad, porque los imperios, los poderes están dedicados a pelearse entre ellos en el centro del poder mundial, están como distraídos de la periferia. Entonces, en esos momentos es cuando uno puede colarse en la historia. Y entonces ahí, en 1930, Vargas se va a colar en la historia. Crisis mundial, enfrentamiento de poderes en Europa, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces Vargas llega al gobierno, se va a colar y va a intentar la industrialización del Brasil. La desgracia de Argentina es que Perón llega demasiado tarde. Llega en el 43, cuando esa ventana de oportunidades se está cerrando ya. Se está cerrando porque el mundo marcha a una división entre 2 nuevos poderes. Pero los pueblos pueden filtrarse en la historia, en ese tablero de poder mundial que lo dirigen los poderosos cuando hay crisis. Cuando hay crisis es el momento esencial para filtrarse. Y entonces los pueblos con una gran intuición eligen siempre a una persona. Y ahí salta, ¿no es cierto?, el pensamiento europeo con Max Weber, el tema del caudillismo, paternalismo, problemas psicológicos que buscamos un padre. No buscamos un padre ni nada que se le parezca. Es que los pueblos son sensatos. Nuestros pueblos están en lucha contra el imperialismo, en lucha contra el poder mundial. Y entonces, cuando vos estás en lucha, no puedes estar en estado de deliberación, en estado de asamblea. Vos tenés que elegir un jefe, malo o bueno, pero uno. Porque si vos tenés 2 jefes, vas al fracaso. Más vale en una guerra, en una batalla, un general malo que 2 buenos. Entonces, los pueblos saben esto. No se puede estar deliberando las 24 horas porque estamos en guerra. Entonces tenés que elegir un jefe. Entonces los pueblos eligen un jefe. Y los jefes suelen ser aquellos que ven esa ventana de oportunidad, que la ven que se está por cerrar o que se ha abierto y que hay que filtrarse, que se lo plantean al pueblo con su propio ejemplo, con coraje, porque plantear esto siempre implica el peligro de muerte para quien lo plantea. Entonces los pueblos reconocen ese coraje de un hombre que leal a su pueblo y ahí se produce esa unión extraordinaria entre un pueblo y su conductor, entre su conductor y su pueblo, que no tiene nada que ver con el tema, se entiende, de que estamos buscando un padre, con un tema psicológico, no tiene que ver con una cuestión
práctica de la política, cuando no se está en estado de guerra como nosotros, cuando no se es un país subordinado y colonial como nosotros, hay tiempo para deliberar y ellos pueden darse el gusto de estar deliberando. Cuando se está en guerra y te quieren matar, no. El mundo anglosajón tiene esa tendencia de administraciones y no tanto líderes tan marcados, ¿no? Hay personajes que van pasando. Lo tuvo cuando le fue necesario. Claro. Es decir, lo tuvo en Washington cuando Claro. estaban en guerra contra Gran Bretaña. Lo va a tener en Lincoln cuando los dos proyectos se enfrenten en Estados Unidos. Industrialización contra desindustrialización, construcción del poder norteamericano contra alianza subordinada a Gran Bretaña, lo tiene en Lincoln. En Lincoln se entiende la gente acá porque no estudia nada. Lincoln, Washington, Jefferson, Lincoln, ahí lo una- acusan, se entiende, a Rosa de prohibir derechos. Lincoln prohibió todos los derechos en Estados Unidos ante la guerra, todos. Claro. Porque se estaba en guerra, se elige un jefe. Claro. En ese aspecto, vuelvo al punto, en la América hispánica, hay una tendencia hispánica al líder, al jefe, al caudillo. ¿Por qué no se da tanto? Es decir, se da en el mundo anglosajón, pero por pintadas, así, por épocas. ¿Por qué se da tanto? ¿Qué es lo que Porque hace ellos nuestra son cultura? no tiene que ver con la cultura, tiene que ver con que ellos son los que mandan y los que agreden. Entonces, si vos estás en posición ofensiva, vos no estás en posición defensiva, te puede dar un montón de gusto porque nadie te está agrediendo. Ahora, cuando vos estás en posición defensiva, cuando a vos sos el que te están invadiendo, y tu pescuezo tu vida corre riesgo todos los días, porque este país está subordinado culturalmente y está siendo agredido siempre, entonces vos tenés que elegir un jefe. Allá no hace falta, se puede estar, se entiende, bailando, porque nadie se está agrediendo. Entonces vos estás en el centro del poder mundial, puede estar danzando y bailando y elegir, discutir, mañana elegimos uno, pasado elegimos a otro, porque no estás en peligro de muerte, nadie te va a agredir, nadie va a asaltar tu casa. Ahora, cuando tu casa está asediada, están por entrar a tu casa para robarte, vos elegís un jefe. Claro. No puedes estar bailando y discutiendo. Vamos a discutir en casa, papá. ¿Quién va a decidir? ¿Papá? ¿Cómo nos vamos a defender? No, mamá. Elegamos un jefe para ver cómo nos vamos a defender cuando nos crucen, se entiende, el portón, porque nos matan a todos. Sin duda. Vamos a ir, mi tema es ahora, vamos a entrar en el otro bloque, me gustaría que planteemos un poco cuáles son las disyuntivas más graves que estamos transitando ahora y hablas de una posible fragmentación o desintegración del Estado argentino, que supongo ocurrirá en otros estados también, pero vamos a tomar el argentino porque parece que fuera paradigmático, como Claro. que estuviera seleccionado en primera línea. Quisiera que me lo contestes de esto, pero vamos a un pequeño corte y volvemos con Marcelo Gullo. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Davoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Bueno, seguimos aquí con Marcelo Gullo y la pregunta que había quedado en el bloque anterior es un poquito, estamos viviendo una disyuntiva distinta, estamos en una época muy embromada, pareciera como que Argentina va a cumplir está en riesgo, ¿no? Y ese riesgo de fragmentación, etcétera, que veníamos hablándolo desde el inicio. ¿Cuán grave es? Muy grave. ¿Y quiénes son
¿Qué otros factores? Muy grave porque la Argentina está en camino de su completa desindustrialización. Una de lo que quedó de la industria, del colapso del proyecto 1955, sobrevivió algo que fue destruido en el 76. De ese colapso del 76 sobrevivió algo que después fue destruido por Menem. Del colapso de Menem y la convertibilidad sobrevivió algo, y eso poquito que había sobrevivido del proceso industrial argentino está siendo barrido automáticamente ahora, ¿no? Y sin industria no solo no hay trabajo, sin industria no hay poder. Sin industria no hay poder. Pero por otra parte, nosotros estamos en un proceso de endeudamiento gigantesco que acá tan brillantemente siempre se ha tratado en este canal, con el mejor experto que hay en el tema de la deuda externa, Juliano. Sí. Ese endeudamiento externo gigantesco al que estamos siendo sometidos ahora tiene una particularidad, que la Argentina ha dado como garantía sus propios bienes naturales. Es decir, cuando no podamos pagar, nos van a querer cobrar, es decir, ese que usted tiene, señora, eso que tiene ahí, que se llama litio, es mío, lo tiene que dar, tiene que pagar. Ya lo tienen, ¿no? Ya lo están explotando. Pero lo van a tener más, es decir, va a ser un saqueo aún mayor. Entonces, si vos tenés una desindustrialización completa, tenés un país que se endeuda no para el crecimiento, sino que se endeuda para pagar gastos públicos, y que pone como garantía de ese gasto público, de ese endeudamiento gigantesco sobre recursos naturales. Si vos a eso le sumás una ley de la geopolítica, una ley de la historia, que todo espacio vacío se ocupa, y la Argentina tiene un espacio vacío gigantesco, que es la Patagonia, entonces uno comprende desde la lógica, sin ninguna teoría de la conspiración, ni nada que se le parezca, es lo pragmático de nada que se le parezca, que la nación corre un peligro de muerte. La nación corre un peligro de muerte. Esto no tiene nada que ver con la teoría de la conspiración, ni nada que se le parezca, porque es natural del juego del poder mundial. El juego del poder mundial es así. Y entonces, con estas tres condiciones, una desindustrialización completa, endeudamiento gigantesco garantizado por reservas naturales, una Patagonia absolutamente vacía y despoblada, unas Fuerzas Armadas argentinas que vienen sufriendo un proceso de degradación material y espiritual desde hace muchísimo tiempo, bueno, entonces naturalmente sos un jugador en el tablero mundial muy débil. Y el tablero mundial es descarnado, no es de angelitos, y no tendría por qué serlo, es así. Vemos en los recursos naturales el proceso de privatización de Menem y enajenación de recursos, porque fueron concesiones, etcétera, que se fueron dando. Prácticamente toda nuestra cordillera o nuestros recursos naturales están explotados por Gran Bretaña o las asociadas al Commonwealth, sean australianas, canadienses, neozelandesas, etcétera, que son los que prácticamente obtienen todos los minerales, todo el potencial que tenemos, aparte de empresas británicas, etcétera, empresas norteamericanas. Todo este proceso, Julio González lo escribe en su libro, de que el poder mundial o los futuros, o los poderosos, aspiran a una Argentina donde no haya argentinos, sino que haya ocupantes. Nosotros vemos que esto se saquea y se lleva afuera. Es probable que el poder mundial diga, bueno, ahora los argentinos no sirven más, los corremos porque el país le pertenece a otro. ¿Eso es lo que se llama fragmentación, de conquista, quiebre de país en varios países, o es un saqueo indiscriminado, llevarlo a otro lado para producirlo? ¿Les conviene producirlo a otro lado? Mira, es decir, hay un problema de que uno tiene que reflexionar qué es uno. ¿Está? Si uno no tiene la propia conciencia de su ser, si uno no tiene conciencia nacional, ¿no es cierto? Uno es funcional a la conciencia de otro. Seguro. ¿No es cierto? Entonces, los argentinos hemos estado sometidos siempre a una falsificación de la historia que nos ha hecho perder nuestra conciencia nacional. Saber quiénes somos, qué valores tenemos. ¿No? Y es natural, totalmente natural, que los grandes estados, la oligarquía financiera internacional, quiera pueblos que no tengan conciencia de sí mismos, porque estos son fácilmente manipulables.
Ahora, dependiendo del momento, es funcional que esa población sin conciencia sirva en el lugar para hacer tareas administrativas, mientras que las grandes compañías multinacionales saquean ese lugar, pero no es descartable en ningún momento de que un espacio vacío que tenga esa nación, que no tiene conciencia de sí misma, el poder mundial decida ocuparlo, o las circunstancias mundiales no queridas por nadie, por acontecimientos que se producen sin que uno los busque, provoquen que alguien lo ocupe. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiese una conmoción gigantesca en China? Imaginemos que el poder chino se fragmenta y hay una especie de guerra civil en China, y que el 10% de la población china saliese huyendo de China. El 10% son 160 millones de habitantes. Imaginemos que el 1% de eso se instalase en Argentina. Serían 15 millones, con una población de 40 millones. Es decir, nosotros estaremos en condiciones de integrarlos a la nación si es que no estamos nosotros realmente con una conciencia nacional muy fuerte. Este tema, vos sabés que le preocupaba a Arturo Jauretche, que era un gran visionario. Bueno, en una época tuvimos casi más extranjeros que nacionales. Claro, ¿no? pero 1890. Pero Arturo Jauretche lo preguntaba sobre China. Él cuando escribe su libro, año 1957, Patria Grande, Patria Chica, Patria Grande, Patria Chica, el libro Política y Ejército, en el último capítulo se pregunta, ¿qué vamos a hacer cuando vengan los chinos? Arturo Jauretche, año 57, cuando nadie imaginaba esto, él decía, los chinos van a venir. Nosotros pudimos asimilar a esa gran masa europea que llegó a la Argentina porque se dieron varios milagros. El primer milagro, que no se dio la inmigración que quería Sarmiento. Vinieron nuestros parientes, los parientes que eran de España, los otros pueblos latinos, más los españoles, fundamentalmente. Y algunos polacos, algún alemán, algún serbio, algún croata, algún esloveno, algún ucraniano. Y entonces, dice Jauretche, se dio el milagro de que ese inmigrante se mimetizó con el criollo y ahí asume la nacionalidad, ¿no? Pero él se pregunta, ¿qué vamos a hacer cuando lleguen los chinos? Dice Arturo Jauretche, año 1957, porque si llegan 15 millones y vos sos 30 millones, y esos 15 millones tienen una cultura de 5.000 años, en realidad estos se incorporan a lo de la cultura de 5.000 años. Absorben, sí. Entonces, sobre todo si vos no tenés una conciencia nacional importante, si no sabés quién sos, cuáles son tus valores y cuál es tu misión en el mundo. Entonces, es natural, no hay nada de confabulación que se pueda producir una fragmentación territorial en un territorio que vos tenés desocupado. Sea por una catástrofe mundial ecológica, también podría ser que ecológicamente haya lugares del mundo donde de repente falte el agua y la gente empieza a salir huyendo de esos lugares despavorida. Entonces, es bueno recibir gente, para nosotros es buenísimo, pero es bueno en tanto y en cuanto vos tenés un proyecto para integrarlo y que la nación no se desintegre, si tenés conciencia de vos mismo para poder integrarlo. Si no, es la desaparición de la nación. ¿Ves hoy en día, es decir, en la época de esa inmigración, etcétera, que vino en masa, bueno, estaba Julia Roca, ¿no es cierto?, presidente de la República, había otros que mal, dentro de su línea casi liberal, al menos tenían una conciencia de Estado, tenían una conciencia de patria. Bueno, su campaña al desierto, etcétera, fortaleció lo que se llamaba el nuevo Estado argentino. Pero ¿vos ves uñas de guitarrero o de conciencia nacional hoy en día en toda la clase política como para decir estamos preparados para enfrentar algo? No, la clase política argentina es una clase política que no leyó nada cuando era joven, más que los libros necesarios para aprobar una carrera, la carrera que está cursando. No tiene formación real y profunda. Hay con buenas intenciones, con malas intenciones, no importa, con buenas o malas intenciones, porque el camino del infierno está plagado de buenas intenciones, si vos no tenés formación. La clase política argentina, en un porcentaje muy grande, para no ser injusto con todos, es incapaz, se entiende, de un análisis cultural, geopolítico, geocultural, histórico profundo. Es absolutamente superficial. Absolutamente superficial. Nosotros no tenemos uñas de guitarrero hoy. No hay. Lo hay, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, o ves
por lo menos hay como o percibo como un estímulo, ¿no? Hay un deseo, una sensibilidad de argentinidad, pero es una argentinidad muy light, muy flor de piel. Claro. Muy superficial, es muy superficial. No, la Argentina ha perdido la idea de un proyecto nacional. La Argentina ha perdido la idea de un proyecto. Es más, la misma idea de proyecto ya suena raro a los oídos de la clase política argentina, porque un proyecto implica pensar en 50 años y no pensar en términos electorales, es decir, yo voy a hacer un plan de gobierno para 50 años y todas las obras que inauguro, ninguna me va a servir a mí para ganar una elección, porque se van a ver sus frutos recién en 20, 15 años, o se terminan en 10, 15 o 20. Ese pensamiento estratégico que necesita la construcción de una nación, ese pensamiento ha desaparecido de forma absoluta. ¿Y en términos de educación? En términos de educación estamos peor que lo que hemos estado nunca, porque siempre salvando individualidades de gente que quiere hacer bien las cosas y que se sacrifica enormemente, ¿no es cierto? Tenemos un hecho lamentable que es que muchos hacen que enseñan y otros hacen que estudian. Es decir, se ha perdido la profundidad. De hecho, vos agarrás un manual de escuela primaria cuando iba tu mamá o cuando iba mi mamá y vas a ver que en ese manual las cosas que se estudiaban en 7º grado son las que hoy se ven en la universidad. Hoy un chico sale de la escuela secundaria y no sabe cómo se forma la ley en Argentina, aunque esté en el programa, porque en realidad no se estudia, se hace que se estudia, pero tu mamá en 7º grado ya lo sabía. Hoy se aprende en la universidad. Hay una... ¿Qué condiciones? Vos hablás de conciencia nacional, ¿no? ¿Qué resortes tiene que haber para generar la conciencia nacional? Es decir, ¿dónde deberíamos empezar a trabajar nosotros para poder colaborar en que exista esa conciencia nacional? Bueno, primero de todo lo que estamos haciendo ahora, tenemos que reflexionar sobre la propia realidad, pero la clave de eso es la falsificación de la historia, es decir, mostrar la falsificación de la historia. Si no vamos a mostrar la falsificación de la historia, que es permanente, se falsifica la historia argentina permanentemente, y si no vemos eso no podemos construir ninguna conciencia. No se puede construir sobre la mentira, sino se puede construir sobre la verdad. Solo se construye sobre la verdad. Y acá hay una historia argentina que está continuamente falsificada, para que no logremos construir nuestra conciencia nacional. ¿Es solamente el término de historia o juegan también otros factores que hacen a nosotros perder la conciencia nacional o no encontrar el camino nacional, como por ejemplo los medios de comunicación, diferentes sectores culturales del hoy que juegan un rol casi estúpido? La principal estrategia de subordinación que se ejerce contra Estados como la Argentina, como una nación como Argentina, es siempre la subordinación ideológica cultural. Si el poder mundial subordina ideológicamente a los otros para que uno haga lo que ellos quieren que hagan sin necesidad de que no lo digan. Entonces ellos van creando ideología de subordinación o ideología de distracción. Entonces la gente está distraída en una discusión que no es la discusión en la cual uno debe concentrarse. Crean ideología de subordinación o ideología de distracción. Entonces, por ejemplo, en todo el mundo, en la universidad, en una época se pone de moda Foucault, empiezan todos a estudiar la Foucault. Que en realidad es una moda que no es que uno no lo deba estudiar, pero hay que estudiarlo y pasarlo por el tamiz de la realidad nacional. Pero todo concentrado en Foucault. Antes, 20 años atrás, todo concentrado en Freud. Son continuas ideologías de subordinación o de distracción, porque la subordinación ideológica es como una hidra de 1000 cabezas. Vos le cortás una cabeza y aparece otra. Y aparece otra. Entonces, van creando continuamente, y por supuesto los medios masivos de comunicación en eso son propagadores de esa ideología de subordinación permanente. Bueno, obviamente son medios de comunicación masivos de grandes corporaciones, ¿no? Porque ni siquiera son propios nuestros, ¿no? Ya hacen eco de todas. Ya no son más de familias argentinas. Con lo cual, vos decías, antes estaban en manos de familias argentinas que quizás jugaban en contra de la Argentina, pero siempre es más fácil negociar con esas personas que negociar con una corporación internacional, ¿no? Claro, factores que hay, accionistas privados. Y en esta quiebre que vos ves, simplemente para ir terminando, hay una
vos decías una serie de factores entre todo esto, pero aparecen factores nuevos. Por ejemplo, el caso del submarino, ¿no es cierto?, que todavía desconocemos, nosotros apostamos a que fue hundido, ¿no? Simplemente porque es muy raro que un submarino que está preparado para una determinada cantidad de cosas sufra lo que dicen que está sufriendo, si no es por un hecho, digamos, bélico, de atentado, llamarlo de alguna manera. Pero también tenemos todo tipo de agentes. Tenemos levantamientos que hacen llamar indígenas o hacen llamar pueblos originarios o sectores que empiezan a florecer, pensamiento, ¿no es cierto?, de la ley de género o la ideología de género. Y empezamos a ver, reflotar, que no pasa solamente acá, pasa en el mundo entero. Claro. Pero a nosotros es como que es una nación que ha perdido el norte y se ha vuelto permeable a todo esto. Somos un pueblo más indefenso. Tenemos menos capacidad de defensa. Es como un organismo que no tuviese anticuerpos o no tuviese los anticuerpos necesarios. Alguien estornuda y nosotros nos resfriamos. Carecemos de anticuerpos. Y carecemos de anticuerpos por varias cosas. Podríamos hacer un programa solo de eso. Carecemos de anticuerpos porque la élite argentina, en vez de ser una élite argentina desde el comienzo de la independencia, fue una élite aliada a Gran Bretaña y no cumple su rol de conducción de la nación. Rosas intenta revertir eso y fracasa en el año 52. Y esa élite aliada a Gran Bretaña, ¿no es cierto?, va a predicar sobre una clase media, que era una clase media fundamentalmente de hijos de extranjeros, como soy yo, la falsificación de la historia. Cuando el peronismo intenta la construcción de una nueva élite en sentido, no élite en sentido de que es una élite por una cuestión material o título de universidad, una élite en sentido de que es élite el que conduce y conduce porque el que más se sacrifica por los otros. Está una élite multitudinaria e intenta ese proceso gigantesco de construir una nueva élite de conducción, lo golpean en el año 55. Y ese proceso termina con una confusión gigantesca de una clase media que no lograba entender ese proceso, o no lograba entender del todo una parte de ese sector. Y entonces ahí la Argentina se va como debilitando, es decir, va teniendo cada vez menos anticuerpos. Y ese movimiento que fue el peronismo, que en cierta manera, incomprendido por unos, por la derecha, incomprendido por la izquierda, ese movimiento a su vez va a sufrir en los últimos años una especie también de síndrome de inmunodeficiencia, porque por primera vez ese cuerpo tampoco tiene anticuerpos. Es decir, se va a pegar de un progresismo que le es ajeno a su fundación, que le es ajeno a su fundador, que es contradictorio con su historia y su pensamiento. Y entonces, si el último reducto que había de organicidad de la nación para defenderse, el último reducto que tenía anticuerpos también pierde eso, entonces vos comprenderás que el estado de la Argentina y de su pueblo es de indefección absoluta. Independientemente de que tengamos aviones o no tengamos, submarinos no tengamos o no lo tengamos, porque eso es el accidente. Eso es el accidente. Es decir, la sustancia es la conciencia nacional de un pueblo. Si un pueblo tiene conciencia nacional, se pone de pie. Y cuando se pone de pie reconstruye todo, reconstruye la industria, reconstruye el ejército. Entonces, más importante o más peligroso que no tener submarinos, que no tener aviones, que no tener ni balas, es no tener conciencia nacional. Porque si vos tenés conciencia nacional, te pones de pie y todo eso lo reconstruís. Ahora, si por más que yo te dé todo el dinero del mundo y puedas comprar los aviones que quieras y los submarinos que quieras, si no tenés conciencia nacional, eso de nada sirve. Terminás siendo un muñeco manejado por otros. Claro. Marcelo Gullo, muchísimas gracias por haber acompañado aquí en este... Gracias a vos por volver a invitarme nuevamente. Para mí es un gusto, vamos a volver a tener, espero que tengas algún día un programa acá, que creo que todos los televidentes van a estar encantados. Con mucho gusto. Vamos a aprender mucho. Con mucho gusto. Y vas a ayudar a verlo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y que tengas buen viaje. Qué interesante, ¿no? Como cierre de este encuentro con Marcelo Gullo, qué interesante, porque hablamos de todo un poco, ¿no es cierto? Un poco de nuestra historia, un poco de nuestra fortaleza, lo que fuimos llamados a ser una gran nación española, o provincias de la España en América,
Y todo esto que dice el diablo que mete la cola permanentemente, en este caso Inglaterra y los intereses británicos, y todo este trabajo que ha hecho tan minucioso, ¿no es cierto?, de poder extirparnos nuestra forma, nuestra base cultural, el libre comercio, con ese concepto de la moneda y del comercio, qué sé yo, el iluminismo que nos arranca el espíritu cristiano, católico, que hizo la esencia de la formación americana. Cómo ha sido un ataque permanente a través de la historia. Y lo más increíble es que nunca ha cesado los intereses de fuerza, de control, de dominio, de saqueo, de intereses económicos, de no integración, ¿no es cierto? Eso ha sido una constante en Inglaterra, en Nueva Gran Bretaña, contra los países americanos, particularmente también con la Argentina. Podemos ver en muchos lados la masonería, el sionismo, todo esto que integra esta especie de combo que ha servido para ellos hacerlo, ha logrado penetrar, ¿no es cierto?, nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras costumbres, ¿no es cierto?, y ha vulnerado nuestra memoria. Tal es así que es, como decía Marcelo Bullo, solamente podemos salir de aquí si generamos o creamos verdadera conciencia nacional. Si no tenemos verdadera conciencia nacional que pueda quebrar este individualismo, quebrar este relativismo que nos han metido en la cabeza y que nos hacen creer que somos una república bananera y que somos pobres y que no podemos desarrollarnos porque el mundo anglosajón es el mejor, es de crecimiento, de comercio, y en realidad se han ensañado con nosotros para que esta pobreza mental, cultural, social, política, etcétera, con deudas externas, con la desindustrialización, como bien dice, con la enajenación de recursos naturales, nos ha hecho creer que nosotros no servimos para nada. Y aparte una clase política totalmente inservible, vendida, entregada, desculturalizada, sin ni siquiera conocimiento real de nuestra propia historia. Ni siquiera conocimiento, ni siquiera cree en Dios. Tampoco. Entonces, ¿qué podemos esperar de esa clase política que no dicte leyes que vayan en contra de los intereses nacionales o en contra de la conciencia nacional, o de la unidad nacional, o de la argentinidad, o del futuro que estamos llamados a hacer? ¿No es cierto? Es muy difícil esperar o pedirle peras al olmo, es muy difícil, porque el olmo no va a dar peras. Y nuestra clase política ha hecho eso, se ha enquistado y se ha transformado en los mayores vendepatrias. No cabe la menor duda, por supuesto salvando rarísimas excepciones, pero sin conciencia nacional no hay país, sin país no hay soberanía, o no tenemos soberanía sin país. Entonces, esa es la distinción que tiene el proyecto Segunda República, que ofrece en su menú de opciones, de pilares fundamentales que tenemos que tener arraigados para poder liberar a la Argentina como el peronismo la liberó en su momento, rescatar esa tercera posición, enarbolar esa tercera posición, darle el alma, la fuerza, el trabajo y la voluntad para que esa tercera posición genere la verdadera conciencia nacional, la liberación de nuestro pueblo, el arraigo espiritual que requiere para este combate y luchar por el bien, la belleza y la verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, eso es lo que es el proyecto Segunda República, eso es lo que siempre pensamos en que hay que hacer para poder rescatar a la Argentina de esta fragmentación muy posible, de esta desintegración en la cual estamos cultural, política, social, económica y territorial. Si no despertamos, difícilmente podamos cambiar las cosas. Por eso hay que poner fuerza, fe, ganas, voluntad y luchar por eso. Si no, no servimos ni siquiera para ser argentinos. Los espero en otro programa, por aquí por TLV1, Toda la Verdad Primero. Chao.